Climunt México, Clínica Mundial Jurídica. En primer ponente en este excelente foro internacional al doctor José Daniel Hidalgo Murillo, de la cual paso a decir las siguientes referencias profesionales. El doctor es en Derecho por la Universidad Panamericana, asimismo es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, profesor acreditado por la Secretaría Técnica del Consejo en Coordinación e Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, profesor de Estudio de Capacitación del Poder Judicial y Universidad República Mexicana, juez penal de instrucción en Costa Rica, y dentro de sus publicaciones se encuentran sistemas acuaritario mexicano y garantías del proceso penal. Doctor, tiene un tema muy importante en disertar el abogado frente al reclamo procesal y nuevas tecnologías. Mi estimado doctor, puede usted iniciar su presentación y felicitaciones por todo. Un abrazo. Gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ileana. Y bienvenidos acá. Lógicamente tenemos que hablar de dos tipos de abogados y yo lo que he hecho es tratar de hacer una ponencia de 24 ideas relacionadas con el abogado, principalmente ahora que estamos en un momento importante que es el abogado digital. Y en concreto, me parecía importante hacer una diferencia de este abogado que hoy se presenta a través de la pantalla. Teníamos un abogado académico y un abogado litigante que estaba constantemente pendiente de los alumnos en el aula, de los jueces o los jueces de los abogados en la sala de juicios. Y lógicamente cambiamos después de la pandemia a un abogado virtual, a un abogado que además se enfrenta a la mayoría de los países latinoamericanos que, a pesar de que ya superamos la pandemia, están huyendo de la relación interpersonal con las partes y con los alumnos en las clases cuando son académicos o en los foros y en los congresos, como nos está pasando, por ejemplo, hoy acá, en el que tenemos que vernos virtualmente cuando sería valiosísimo podernos ver presencialmente. Y esto me llevó a mí a plantearme 8 exigencias. Me parecía que la primera era la expresión oral digital en sus 8 primeras exigencias, siendo la primera de ellas, lógicamente, la ética. La ética oral digital. Hemos de proteger las ideas, hemos de proteger la información, los datos personales, los contenidos, las pruebas, los documentos. Somos un abogado que tenemos acceso a mucha información por vía de inteligencia artificial y a través de las formas electrónicas. Pero esto nos está llevando a un problema ético, y es que podemos leer una conferencia de otro, podemos traer a colación una conferencia de hace muchos años valiosa, que quizás no conocemos y la leemos creyendo ustedes que es mía, y por tanto entonces estamos faltando a esta obligación de exponer nuestras propias ideas. Okay. Lógicamente la ética nos lleva a un tema importante que es la elegancia oral digital. Me llamó mucho la atención que durante la pandemia grandes maestros europeos aparecieron en camiseta, aparecieron en playera, aparecieron casi en pijama, y que ellos mismos dijeron: como estoy en mi casa dando clases, entonces no me importa, y visto cómo estaría en mi casa, sin darse cuenta de que estaban abriéndose, no solamente en su presencia física, sino también en su conocimiento intelectual, abriéndose al mundo, abriéndose a la crítica de muchos, porque estas ventanas no nos abren solamente a un grupo pequeño, sino que nos abre no solamente cuando estamos en presencial digital, sino también cuando se graban y se exhiben los videos. Y por eso la elegancia
oral digital nos lleva a vestir a la altura del público, a mantener la compostura y la educación que agrade y, lógicamente, a la empatía. Qué valioso sería que yo les puedo estar viendo a ustedes a mí y que podamos tener un contacto relacional y que después de una conferencia nos podamos dar un abrazo y salirnos a tomar un café como los congresos de antes. Pero hoy tenemos que vernos a través de una ventana. Es muy importante entonces saber presentarnos en esa ventana. Es muy importante, en tercer lugar, la calidad oral digital. Respetando al público, hemos de ofrecer contenidos de calidad y datos científicos o estadísticos avalados y probados. Tenemos que volver de nuevo, como aprendimos antes de la pandemia, a presentar, a hacer, a construir una presentación PowerPoint o un video, de modo que nos permita que la relación interpersonal del caso agrade, se pueda leer. Y lógicamente el contenido oral digital. Es muy importante que los abogados del siglo XXI sepamos ofrecer fotografías, gráficos, croquis, planos, ilustraciones que faciliten la atención y el conocimiento. Cuando estamos con estudiantes, ¿cómo motivamos al alumno si somos académicos? Cuando somos jueces, ¿cómo expresamos las sentencias o las decisiones a través de la forma digital? Si somos fiscales, ¿cómo ofrecemos la prueba de los peritos o la prueba de los policías? De modo que la audiencia siga siendo tan pública como antes, porque todos podemos tener acceso a esta información de contenido oral digital. Es muy importante, lógicamente, que los peritos y los policías sepan ofrecerle a los jueces, por ejemplo, en las audiencias. Y es muy importante que el público se entere a través de México, por ejemplo, las pantallas plasma o las diapositivas, de modo que podamos estar enterándonos de lo que está ocurriendo. El profesor, el abogado profesor en cualquiera de las materias se enfrenta a lo digital y por tanto a tratar de transmitir el conocimiento con igual o mayor perfección, como lo hacía antes cuando examinaba a los alumnos de la lectura de un libro o de un ensayo. Es muy importante entonces la escucha oral digital. La electrónica nos ha llevado a ¿qué? A tratar al otro con el respeto presencial y la escucha atenta y necesaria. Lógicamente entramos, por ejemplo, a una conferencia con el micrófono apagado, con la cámara apagada, y vamos abriéndonos a este público que nos observa, tratando de que todos los demás escuchen, que yo me sepa escuchar y que los demás estén escuchando. Cuando nosotros hoy damos clases, por ejemplo, a los académicos, y le preguntamos a un alumno que lleva media hora, una hora de escucharnos, y le hacemos una pregunta o le pedimos que pida, que lea un artículo de una ley o de la Constitución, de inmediato el alumno nos diga, perdón, profesor, no escuché. Me gusta a mí el tema. Y no sabemos si fue que no ha escuchado durante la hora de clases o no escuchó la pregunta. Hemos de aprender, por tanto, el silencio oral digital. Facilitar al expositor y a los asistentes el ambiente necesario para entender y aprender, entre otros, evitar las objeciones, las intervenciones. ¿No? Es muy importante cuando estamos en lo digital ver cuál es el papel que nos corresponde. Ahorita me callo yo y escucho. Ahora hablo yo y me escuchan los otros. Este es un elemento muy importante. Lógicamente, hemos de respetar los derechos orales digitales, los derechos de autor, de lo que se conoce y exhibe a nivel digital y de lo que se expone a nivel oral. Es decir, es muy importante que la gente sepa si esta exposición yo la hice o si la copié de alguien. Y si una frase la estoy citando de un libro
o la estoy copiando de algún autor que no lo estoy refiriendo. Y por tanto, lo digital nos obliga a referir los autores como lo hacemos cuando escribimos un libro, un ensayo, un artículo, de modo que los demás sepan cuándo son tus ideas o las mías y cuándo son las ideas de otro. Y la octava expresión oral digital, exigencia, es la crítica oral digital. Si exigimos ética, si exigimos elegancia, si exigimos calidad, si exigimos contenido, debemos aprender a hacer crítica constructiva, en especial porque se llega a otros escenarios y lógicamente por el derecho a la contradicción, que es un principio cada vez más importante, no solamente en las aulas, no solamente en los juicios, no solamente en las salas de audiencia, sino también en estas pantallas que nos acercan tanto al conocimiento. Lógicamente, esas 8 exigencias de expresión digital nos enfrentan a 8 disposiciones orales. En concreto, la técnica nos enfrenta a vernos y que nos vean. Y por eso es muy importante que aprendamos a revelar el conocimiento. Una de las grandes preocupaciones de los abogados hoy es cómo logramos revelar lo que estamos conociendo y lo que conviene que los otros sepan. Pensemos nosotros hoy las grandes preocupaciones que tenemos de un cliente que nos ve a través del Zoom y que el cliente tiene que saber si estamos solos, si estamos acompañados, si estamos en una oficina, si alguien nos está soplando lo que estamos diciendo. Y lo mismo ocurre con el cliente, con quien está al otro lado de la pantalla. En la oralidad conocemos que el que conoce, conoce sin que detrás haya otro que le escribe las cosas, los argumentos y las normas. Hoy hay una gran preocupación de los abogados en los juicios orales porque el hecho de que los jueces no estén asistiendo a la sala de juicio, tienen el miedo de que en el lugar donde está el abogado, en el lugar donde está el imputado, en el lugar donde está el demandante o el demandado, pueda haber en este diálogo de 2 o 3 una serie de partícipes que están diciendo lo que los testigos deben decir a través de otras formas del conocimiento. Es muy importante expresar el conocimiento. Hablar nos distingue de los animales y expresar el conocimiento nos distingue de los ignorantes. Es muy importante que nosotros sepamos si el abogado, cuando nos está dando un consejo, lo está leyendo de un libro o de un autor, o lo está diciendo porque nos ha escuchado y que lo que nos ha escuchado nos puede dar una respuesta jurídica porque hay conocimiento de la ley y de la Constitución, porque hay conocimiento de la prueba, porque hay conocimiento de los expedientes o de las carpetas, porque hay conocimiento, porque hemos escuchado a los testigos y a los peritos. Hemos lógicamente saber razonar probatoriamente, saber con las pruebas dar una respuesta inteligente de los problemas que están expresándonos las partes o los ofendidos o los imputados o los demandantes o los ofendidos. Una capacidad de probar elemento tras elemento el discurso fáctico. Qué bonito es cuando una persona me dice, abogado, ¿usted cree que este caso se pueda resolver? Y uno le demuestra con el conocimiento y el razonamiento, mira señora, mira señor, si tú tienes esta prueba y esta prueba es importante porque dice esto, podemos probarlo aquello y vamos dando respuestas del conocimiento digital que es muy importante. Lógicamente, el razonamiento fáctico, el perfecto conocimiento del hecho en controversia, el conocimiento perfecto del autor,
el conocimiento perfecto del objeto, el conocimiento perfecto de las personas demandadas o acusadas o implicadas en las cuestiones. De modo que nosotros podamos decirle constantemente a nuestros clientes o a nuestros estudiantes o a nuestras partes cuestiones que ellos sepan darse cuenta de que nosotros conocemos perfectamente los hechos, que son motivo de cualquier solución de problema. Lo más importante, el razonamiento jurídico, el conocimiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos en la teoría del proceso de la petitio, expresar lo que se pide y la causa petendi, la razón por la cual se pide y su fundamento, es muy bonito que nuestros clientes, nuestros alumnos, sepan darse cuenta de que detrás de una clase, que detrás de una cita, detrás de un encuentro con un abogado, hoy, utilizando las formas electrónicas o digitales, hay un conocimiento de la Constitución y de la ley, hay un conocimiento de la jurisprudencia interamericana, hay un conocimiento de la jurisprudencia, de la legislación y de la jurisprudencia nacional, y que hay un conocimiento de las normas que resuelven el caso concreto y que nos dan la alegría de darnos cuenta de que hay una respuesta acertada. Es muy importante la capacidad de escucha. Aprendamos a escuchar a los alumnos, aprendamos a escuchar a los profesores, aprendamos a escuchar a las víctimas, aprendamos a escuchar a los jueces, aprendamos a escuchar las posiciones de los fiscales en los delitos penales, en los hechos de naturaleza penal. Aprendamos a escuchar a los alumnos. Es muy importante que aprendamos a solucionar el conflicto. Qué importante fue para mí en Costa Rica ser juez y poder dar una respuesta que resuelve el conflicto. Qué importante es el proceso hoy en todas las materias, cuando los mecanismos alternativos de solución de controversias son la gran solución a un juicio largo, tedioso, del cual ni siquiera sabemos si vamos a ganar o perder. Resolver el conflicto por encima de los formalismos procesales. Y lógicamente convencer y convencerse. El proceso no es una farsa. No puede reinar la mentira. Hemos de procurar la verdad. Y finalmente, 8 procedimientos de los modelos orales y de los modelos electrónicos o digitales. El primero, conocer los hechos. Hemos aprendido los abogados las palabras de los jueces. Dame los hechos, nos dice el juez ético, que yo conozco el derecho. Pero es muy importante entonces que sepamos transmitir los hechos. Hemos de definir los conceptos. Defina los conceptos que se van a emplear para determinar con los hechos la materia del caso. Hemos de aprender a esclarecer los valores en juego. Cuando nosotros sabemos escuchar a un cliente y luego le damos respuestas fácticas, conceptuales y valorativas, el cliente se queda contento. Qué pena es cuando un abogado escucha horas a un cliente y el cliente escucha, ok, déjeme estudiar esto y ya lo llamo. Es muy importante facilitar la prueba de los hechos. Qué importante es cuando el cliente, tenemos esto y tenemos este documento y podemos conseguir esta fotografía y podemos obtener este video, de modo que haya facilitar la prueba de los hechos, para luego lograr que esa prueba sea lícita, ¿no? Qué pena cuando un abogado nos dice, ¿usted cree que tenga dinero para podérselo dar al juez? ¿Tú crees que sea posible que consigamos por si acaso? ¿Hay algún recurso? Y empezamos a trabajar los casos con lo ilícito. Es muy importante entonces que se respeten los derechos. La objetividad, la lealtad, el derecho de la defensa, el respeto a los abogados de las partes y de las contrapartes, el principio de contradicción que lleva a cuestionar para
Procurar trabajar con un mínimo de prueba cada elemento fáctico, de modo que finalmente el derecho sea coherente. El hecho nos lleva a la materia y al proceso de cada caso en cada materia. Cuando nosotros estamos trabajando una clase, cuando estamos dando una conferencia, cuando estamos en un congreso, tenemos que procurar, ¿no? Yo casi siempre que digo esto, digo, no sé si mi presentación que acabo de presentar se entendió, no se entendió, se leyó, no se entendió, no se leyó, o se comprendió, no se comprendió. Bueno, esta es la gran preocupación, por lo menos que Raúl Sánchez me planteaba cuando lo electrónico, lo digital, el Internet, la inteligencia artificial, es los modos comunes hoy de las universidades, de las clases y de la atención a un cliente. Espero haber logrado mi objetivo, mi querido Raúl, mi querido Irma. Liliana, muchas gracias por la atención. Climund México, Clínica Mundial Jurídica.